Soy Bella Smith y crecí rodeada de sonidos de carpintería y el aroma de madera fresca. Mi papá, Henry Smith, era dueño de una empresa familiar que se especializaba en la creación de muebles hechos a mano. Mi mamá, Angela, complementaba sus esfuerzos artísticos encargándose de los aspectos comerciales. A menudo se la podía encontrar en su oficina en casa, manejando con cuidado las finanzas y las comunicaciones con los clientes. Siempre enfatizaba que la artesanía de calidad requiere tiempo. Crecí bajo la atenta mirada del retrato de mi abuelo, que me recordaba constantemente el legado de nuestra familia. Mi papá solía contarme cómo su padre, y el padre de su padre antes de él, habían construido el negocio desde cero. Siempre me inculcó la importancia de preservar esa herencia, aunque de niña me preocupaban más la escuela y los amigos. Con el tiempo, ese sentido de responsabilidad comenzó a resonar más en mí. Cuando cumplí 20 años, empecé a involucrarme más en el negocio familiar. Pasé los veranos aprendiendo los trucos del taller, aunque también tenía mis propias ambiciones de quizás estudiar derecho o medicina. Sin embargo, sentí una conexión cada vez más fuerte con el oficio de mi familia. Cuando me gradué de la universidad a los 24 años, noté que algo había cambiado en casa. Mi papá parecía más preocupado de lo normal y pasaba más tiempo en su oficina. Mi mamá, que siempre había sido optimista, mostraba ahora una actitud más seria y preocupada. Una noche, incapaz de ignorar la tensión en el ambiente, decidí averiguar qué estaba pasando. No pude soportar la atmósfera por más tiempo. Mientras mi mamá y yo preparábamos la cena, la enfrenté, a regañadientes. Me confesó que nuestro negocio estaba enfrentando desafíos importantes por el surgimiento de una nueva fábrica de muebles más barata en nuestra área. Esa revelación fue devastadora, ya que amenazaba el legado que generaciones de los Smith habían trabajado tan duro para construir. Unos días después, mientras me relajaba en la sala de estar, mi papá me llamó urgentemente a su estudio. Al entrar, conocí al señor Lincoln López, un hombre serio que me examinó con una mirada intensa antes de asentir brevemente. La atmósfera era tensa, aunque no me explicaron todo en ese momento y me pidieron que saliera. Estaba claro que se estaban tomando decisiones importantes. En los días siguientes, el aire en casa estaba lleno de conversaciones en voz baja y silencios incómodos. Era evidente que nuestra familia estaba al borde de cambios importantes. No podía quitarme la sensación de que nuestro legado y nuestra forma de vida estaban siendo profundamente desafiados. Finalmente, una noche lluviosa de martes, mis padres decidieron que era momento de hablar conmigo seriamente. Nos reunimos en la sala de estar. Mi papá tenía una expresión solemne, mientras que mi mamá no dejaba de moverse nerviosa. Bella, empezó mi papá, con una voz inusualmente temblorosa, tenemos que hablar de algo importante. Me tensé, imaginando los peores escenarios posibles. Él respiró profundamente antes de continuar. ¿Recuerdas al señor López, el hombre que conociste el otro día? Asentí, sintiendo como mi estómago se hundía. Es el dueño de la gran fábrica de muebles que te mencioné antes. Recordé la fábrica y el impacto que tenía en nuestro negocio familiar. Sentí una mezcla de miedo e incertidumbre al darme cuenta de la magnitud del desafío que enfrentábamos. Los ojos de mi mamá se llenaron de tristeza mientras asentía con la cabeza en señal de acuerdo. Sí, cariño, ha sido bastante agresivo en el mercado, tratando de sacarnos del camino. Pero hay más, agregó mi papá, lo que me hizo inclinarme hacia adelante, llena de aprensión. Mi corazón se aceleró mientras esperaba lo que venía. Después de un pesado silencio, continuó. Ha hecho una oferta inusual. Me preparé para lo que estaba a punto de decir. Quiere arreglar un matrimonio entre tú y su hijo. Estaba tan sorprendida que casi me reí, pensando que había entendido mal. ¿Perdón? ¿Cómo? Las palabras me impactaron como un golpe. Antes de que pudiera reaccionar, mi mamá intervino rápidamente. Sé que suena extremo, sabemos que esto es mucho, y no te estamos presionando, cariño, solo pensamos que deberías saberlo. Me levanté abruptamente, con la cabeza dando vueltas. Esto es una locura, estamos en el siglo XXI, la gente ya no arregla matrimonios. La cara de mi papá estaba llena de culpa y preocupación. Lo sé, Bella, pero el futuro de nuestra empresa, el legado de tu abuelo, todo está en riesgo. Caminé de un lado a otro,
tratando de digerir esa noticia impactante. ¿Así que se supone que debo casarme con un chico solo para salvar a nuestra familia? ¿Un matrimonio arreglado? Esto es medieval, dije, deteniéndome en seco mientras los enfrentaba. Mis padres, que siempre habían apoyado mis sueños e independencia, ahora parecían completamente derrotados y desesperados. Necesito algo de tiempo, dije al fin, rompiendo el pesado silencio en la habitación. Esto es mucho para asimilar. Durante la semana siguiente, luché con la propuesta. Una parte de mí estaba indignada ante la sola idea, pero otra parte, profundamente conectada con el legado de nuestra familia, consideró la posibilidad. Después de mucho debate interno, decidí reunirme con él, el hijo del señor López, solo para conocerlo. Me prometí a mí misma que no habría compromisos ni promesas. El encuentro sería en un café de lujo. Cuando llegué, mi corazón latía con fuerza. Miré a mi alrededor, tratando de identificar a alguien que pudiera ser él. Bella, dijo una voz. Me giré y vi a un chico de mi edad, con cabello castaño alborotado y una sonrisa amistosa. Soy David. David López se presentó. No era para nada como el formal y rígido hombre de negocios que había imaginado. Con un gesto elegante y un guiño, me ofreció la silla. Esto es bastante raro, comentó casualmente. No pude evitar reír, soltando un sonido genuino de diversión que rompió la tensión. ¿Puedes decir eso otra vez?, respondí. Mientras hablábamos y tomábamos café, me encontré disfrutando genuinamente de la conversación. David era divertido, encantador y, sorprendentemente, muy realista. Incluso compartió sus propias reservas sobre las maneras anticuadas de su padre. Nuestro encuentro casual se convirtió en horas de conversación amena, y para mi sorpresa, no quería que terminara. En las semanas siguientes, David y yo comenzamos a vernos con más frecuencia. Fuimos al cine, probamos nuevos restaurantes y pasamos tardes tranquilas en el parque. Una noche, mientras caminábamos junto al río bajo un cielo agradablemente despejado, David dijo pensativo: ¿Sabes? Creo que nuestros padres podrían haber tenido algo de razón después de todo. Me detuve, lo miré y respondí suavemente: Creo que me estoy enamorando de ti. Mi corazón se agitó en una mezcla de sorpresa y alegría cuando me di cuenta de que sentía lo mismo. Tal vez, solo tal vez, este arreglo inesperado podría convertirse en algo genuinamente maravilloso. Cuando David confesó sus crecientes sentimientos por mí, supe con certeza que yo también me estaba enamorando de él. Nuestros padres, especialmente emocionados por este giro de los acontecimientos, lo vieron como una solución a las presiones comerciales que ambas familias enfrentaban. Unos meses después, cuando anunciamos nuestro compromiso, vi el gran alivio en el rostro de mi papá. Por otro lado, el señor López, el padre de David, lucía casi triunfalmente satisfecho. En nuestra recepción de boda, el señor López me llamó a un lado. Su comportamiento era serio mientras hablaba en un tono bajo y directo. Bella, David es una buena persona, pero necesita dirección. Tiene que madurar y convertirse en un hombre responsable. Confío en ti para que lo ayudes a guiarlo. ¿Puedes hacer eso?, me preguntó el señor López, sorprendiéndome con su pedido directo. Aunque dudé por un momento, le prometí hacer lo mejor que pudiera. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron un verdadero torbellino. Cumpliendo mi promesa, animé a David a involucrarse más en el mundo de los negocios. Poco a poco, dejó atrás sus días despreocupados de la universidad y empezó a asumir más responsabilidades en la oficina. Eres un hacedor de milagros, me comentó una vez el señor López, claramente complacido con la transformación de David. Sin embargo, no todos veían estos cambios de manera positiva. La madre de David, Siena, siempre parecía mirarme con una mezcla de sospecha y desaprobación. Sus sonrisas tensas y asentimientos breves apenas ocultaban lo que realmente sentía. Mientras tanto, nuestro negocio familiar florecía. La empresa de mi padre se estabilizó y, en tan solo un año, duplicó su facturación, lo que le trajo un inmenso orgullo y alivio. A pesar de esto, me sentía inquieta. Una noche, mientras cenábamos, le mencioné a David que estaba considerando conseguir un trabajo. El sonido de su tenedor golpeando el plato marcó su sorpresa. ¿Un trabajo? ¿Por qué?
¿Nuestra situación no es suficiente?, preguntó incrédulo. Le expliqué que quería contribuir y aprovechar mi educación, pero David descartó la idea. En su lugar, sugirió que me involucrara en trabajo de caridad, como era costumbre para las mujeres en nuestro círculo social. A pesar de mis frustraciones, decidí canalizar mi energía en algo positivo y fundé la Fundación Smith López para niños con desafíos en su desarrollo. No era la carrera que había imaginado para mí, pero me dio un sentido de propósito. Durante la siguiente década, mi vida se volvió una rutina de galas benéficas y compromisos sociales. Todo cambió repentinamente cuando el padre de David falleció, dejándolo a cargo de la empresa y asumiendo el puesto de director ejecutivo de un día para otro. 3 años después, llegó otra sorpresa. Sienna, la madre de David, fue diagnosticada con cáncer avanzado. Lo reveló durante una cena familiar un domingo. Aunque su voz era firme, sus manos temblaban. David sugirió de inmediato ingresarla en un centro de atención especializada, pero ella se negó rotundamente e insistió en quedarse en casa. Podemos encontrar un punto medio, le propuse. Organizaremos la mejor atención domiciliaria para ti, Sienna, los mejores oncólogos y enfermeras, todo lo que necesites. Para mi sorpresa, Sienna me mostró una rara señal de calidez al darme unas palmaditas en la mano en agradecimiento. Durante los siguientes años, me dediqué a su cuidado. Su actitud fría hacia mí comenzó a cambiar. Un día, mientras le acomodaba las almohadas, me miró sinceramente y dijo: «Eres una buena mujer, bella. Lamento no haberlo visto antes». Nuestra relación se volvió más cercana a partir de ese momento. Sin embargo, mientras Sienna y yo nos acercábamos, David comenzó a alejarse, libre de la estricta supervisión de su padre. Poco a poco empezó a volver a sus viejos hábitos. Sus largas noches en la oficina pronto se convirtieron en noches en bares. Empezó a faltar a reuniones importantes y a desentenderse de sus responsabilidades. Una noche llegó a casa oliendo a whisky, con una mirada de derrota en los ojos. «La empresa se declaró en quiebra», dijo con palabras arrastradas. «Todo se acabó». Me quedé completamente sorprendida por lo rápido que todo había caído en picada. «¿Qué vamos a hacer?», le pregunté, sintiéndome desesperada. Su respuesta fue seca y llena de cinismo. «¿Qué demonios voy a saber? Nunca fui bueno para este negocio». En un intento por salvar la situación, dejé a un lado mi orgullo y me acerqué a mi padre. «Papá, necesito un favor», le pedí, sin rodeos. Sin dudarlo, mi padre le ofreció a David un puesto como su asistente, aunque lo aceptó de mala gana. No pude evitar la sensación de que nuestros problemas apenas comenzaban. Los meses que siguieron al nombramiento de David fueron un desastre. Vi con desesperación cómo las ventas se desplomaban, y la empresa de mi padre, que alguna vez fue próspera, comenzó a decaer. Una noche, incapaz de seguir siendo una espectadora, enfrenté a David en nuestra sala de estar. «¿Qué te pasa?», le exigí, frustrada. «Se suponía que este trabajo sería tu salvavidas, pero lo tratas como si fuera una carga». David soltó una risa amarga. «Un salvavidas, por favor. Solo estoy perdiendo el tiempo hasta que pueda salir de aquí». Me quedé atónita por su frialdad. «¿De qué hablas?». Su respuesta fue escalofriante. «En cuanto mi madre muera, voy a vender todo y luego me largo». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Cómo puedes ser tan insensible? Es tu madre». El desdén en su rostro era evidente. «Es una carga», respondió con indiferencia, «y este trabajo está por debajo de mí. Yo era un director ejecutivo, no un simple asistente». Mi ira explotó. «Eres un imbécil desagradecido. Mi papá te dio una oportunidad cuando estabas en el suelo, y así es como le paga su generosidad. Mientras tanto, yo he estado aquí haciéndome cargo de todo, mientras tú te revuelcas en tu maldita autocompasión». Salí furiosa de la habitación. En el pasillo, me encontré con Sienna. Su expresión dejaba claro que había escuchado todo. Por un momento, solo nos miramos en silencio. Luego, extendió la mano y tomó la mía. Su toque fue silencioso, pero lleno de apoyo. Apreté su mano con fuerza, tratando de contener las lágrimas. Las semanas pasaron en una tensión incómoda, hasta que una mañana gris de martes mi mundo se vino abajo.
Un oficial de policía llegó a la casa para informarme que mis padres habían muerto en un accidente automovilístico. Me quedé completamente entumecida mientras avanzaba con los preparativos del funeral como si fuera un fantasma, abrumada por el dolor de la pérdida. A pesar de todo, David se mantuvo distante. No me ofreció su apoyo ni una sola vez, ni siquiera asistió al funeral. Mientras veía cómo bajaban los ataúdes de mis padres, una mezcla de dolor y enojo se apoderó de mí. Después de salir del cementerio, llamé al secretario de nuestra empresa, David, a la oficina. Le pregunté por él, y hubo una pausa. Sí, él está en la oficina de tu padre, respondió suavemente, su voz llena de dolor. Aún con mi atuendo de funeral, conduje directo a la empresa. Irrumpí en la oficina de mi padre y encontré a David sentado despreocupadamente en la silla de mi padre, con los pies sobre el escritorio. ¿Qué diablos crees que estás haciendo? Ahora sal de la silla de mi padre, grité. Su respuesta fue despectiva, lo que me enfureció aún más. La silla de tu padre. Creo que te refieres a mi silla, replicó con aire de suficiencia. Tratando de razonar con él, le supliqué. Por favor, esto no está bien. Mi padre acaba de morir. Golpeó su mano sobre el escritorio, silenciándome. Ya basta. Ya he tenido suficiente de tus manipulaciones, Bella. Tus constantes quejas y tus intentos de mejorar las cosas han hecho mi vida miserable, declaró con una mueca. Me quedé en shock. ¿De qué estás hablando?, logré decir, pero él solo gruñó. ¿Me escuchaste? Has estado tratando de cambiarme desde el día en que nos casamos. Bueno, sorpresa, nunca te amé, solo me casé contigo porque mi padre me obligó. Sus crueles palabras me impactaron profundamente, me tambalearon hacia atrás por el impacto. La expresión de David se volvió astuta. Oh, y esto podría interesarte. Esta empresa, valorada en aproximadamente $42 millones, ahora me pertenece como subdirector. Susurré con incredulidad. No puedes hacer eso. Él sonrió, levantando una ceja. ¿No puedo? Yo controlo todas las contraseñas y el acceso a las cuentas. Ahora estoy a cargo, Bella, y no hay nada que puedas hacer al respecto. Para mi horror, se volvió hacia la computadora y comenzó a transferir fondos de la empresa a su cuenta. Detente, grité, apresurándome a intervenir, pero me empujó. Si no te gusta, ahí está la puerta, dijo. Luego me arrojó una carpeta. Si fuera un juego de papeles de divorcio, tú eliges, dijo con frialdad. Atrapé la carpeta automáticamente. Mi mente daba vueltas por la sorpresa, pero al mirar a David, este extraño que había reemplazado a mi marido, supe lo que tenía que hacer. Tuve que irme sin decir palabra. Salí de la oficina y me dirigí directamente a la oficina del señor Asher, el abogado de mi padre y confidente cercano. Me saludó con ojos solemnes. Tu padre anticipó que algo así podría suceder, dijo, mientras me entregaba un sobre que contenía el testamento de mi padre. Con manos temblorosas, leí la carta mientras las lágrimas corrían por mi rostro. El negocio era mío, y David había sido despedido oficialmente 3 semanas antes de la muerte de mi padre. La carta fue desgarradora. Mi querida Bella, si estás leyendo esto, ya no estoy aquí. Lamento haberte empujado a este matrimonio y no haber visto a David como realmente era. Te mereces mucho más. La compañía es tuya. Ahora haz que prospere de nuevo. Por favor, divórciate de ese hombre inútil. Vive tu vida y sé feliz. Eso es todo lo que siempre quise para ti. Te amo. Papá siempre tan resuelto y empoderado. Miré al señor Asher. Por favor, presenta estos papeles de divorcio inmediatamente, le instruí, con el corazón apesadumbrado pero decidido. Regresé a la casa, que ya no se sentía como un hogar. Por dentro parecía más fría y más vacía. Encontré a Siena, frágil y envuelta en una manta, en la sala de estar. Siena, empecé suavemente, necesito decirte algo. David y yo nos vamos a divorciar. Me voy. Para mi sorpresa, las lágrimas llenaron sus ojos. Llévame contigo, Bella, por favor, suplicó. Aturdida, pero conmovida por su petición, estaba a punto de acceder cuando la puerta principal se abrió de golpe. David irrumpió, furioso, contorsionando sus rasgos.
¿Qué hiciste? Las cuentas de la empresa están bloqueadas. No puedo acceder a nada. Me mantuve firme, enfrentándolo con una fuerza recién descubierta. La empresa no es tuya, David. Mi padre me la dejó, y he firmado los papeles de divorcio. Ya no estamos casados. No tienes derecho a nada aquí. El rostro de David se sonrojó de un rojo intenso. Sus ojos luego se movieron hacia Siena, que estaba preparando silenciosamente una pequeña mochila. ¿Qué estás haciendo, mamá?, exigió. Siena lo miró a los ojos con una firmeza tranquila. Me voy con ella, declaró. Por un momento, David estaba demasiado sorprendido para responder. La realidad de su nueva situación comenzaba a caer en él lentamente. David estalló en furia, lanzando insultos a Siena. Basura ingrata, gritó, después de todo lo que he hecho por ti. Sus palabras dolieron, pero él era implacable. Está bien, salgan los dos, estoy mejor sin ninguno de ustedes. Y así que nos fuimos, mudándonos a la casa donde crecí. Tomar el control de la empresa fue una tarea enorme. Noche tras noche me sentaba a revisar los informes financieros, decidida a preservar el legado de mi padre. Traje a Daisy, la secretaria de confianza de mi padre, a bordo como mi asistente. Su profundo conocimiento de las operaciones de la empresa fue invaluable. Gradualmente recuperé el control, y la empresa comenzó a prosperar nuevamente. Incluso expandimos las iniciativas caritativas a través de nuestra fundación. 3 años después, la salud de Siena comenzó a declinar significativamente. Reduje mis horas de trabajo para cuidarla y asegurarme de que sus últimos días fueran lo más cómodos posible. Una tranquila mañana de otoño, falleció pacíficamente mientras yo sostenía su mano. Sentí una profunda gratitud por el tiempo que habíamos pasado juntas. Organicé un hermoso funeral para honrarla, sin escatimar en gastos. David, como era de esperarse, no apareció. Unas semanas después del funeral de Siena, recibí una llamada del señor J.N., el notario de la familia López, pidiéndome que asistiera a la lectura del testamento de Siena. Cuando llegué a la oficina del notario, mi corazón dio un vuelco. David estaba allí, tan satisfecho como siempre, con una jovencita del brazo. Se burló de mí. Bueno, si no es la viuda afligida, se rió. No te preocupes, esto no tomará mucho tiempo. Tomaré el dinero de mi madre y le daré a mi encantadora Georgia unas merecidas vacaciones. Ignoré sus burlas y tomé asiento lejos de ellos. El señor J.N. comenzó la lectura, silenciando la sala mientras leía el testamento. La sonrisa de David se amplió, pero luego una frase cortó la tensión. Yo, Siena López, estando en mi sano juicio, por la presente lego todos mis bienes, incluida mi casa y mis ahorros, a Bella Smith. La sala quedó en silencio. La cara de David se desvaneció cuando el señor John continuó. Es mi deseo que Bella use estos activos para apoyar aún más la fundación benéfica para niños con problemas de desarrollo que ella ha defendido apasionadamente. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Incluso en la muerte, Siena estaba mostrando su amor y apoyo. David estalló de nuevo. Esto es ridículo. Ella debió haber manipulado a mi madre. Bella, eres un fraude. Has arruinado mi vida y ahora estás robando mi herencia. Su compañera parecía desconcertada. Espera, ¿quieres decir que no tienes dinero? Mientras David recogía sus pertenencias, sus palabras cayeron en oídos sordos. Georgia, bebé, puedo explicarlo, pero ella ya se estaba yendo. David volvió su ira hacia mí. Pagarás por esto, Bella. Impugnaré el testamento. El señor John interrumpió con calma. Me temo que eso no sucederá. Es posible, señor López, que la voluntad de su madre es firme. Ella estaba en su sano juicio cuando tomó estas decisiones y yo fui testigo de cómo fueron tomadas. La resolución de David se derrumbó y salió de la oficina hecho un hombre destrozado. Cuando la puerta se cerró detrás de él, dejé escapar un suspiro. No me di cuenta de que estaba sosteniendo una sensación de triunfo que me invadió. No por la herencia, sino porque se había hecho justicia, afirmando la fe de Siena en mí y nuestros valores compartidos. La creencia de Siena en mí se había mantenido fuerte hasta el final, un pensamiento que llenó mi corazón. Cada vez que reflexionaba sobre ello, el señor John
Decía con voz cargada de emoción que me gustaría crear un fideicomiso para la fundación de inmediato. Es lo que hubiera querido. En los meses siguientes, me dediqué de todo corazón a la empresa y a la fundación. Bajo mi liderazgo, el negocio de mi padre no solo recuperó su éxito pasado, sino que se elevó aún más, logrando nuevas alturas. Mientras tanto, la fundación caritativa creció significativamente, llegando a más niños y logrando un impacto más profundo que nunca antes. Cada noche, mientras me sentaba en la oficina que una vez fue de mi padre y ahora era mía, me detenía y miraba las fotografías. En mi escritorio había fotos de mis padres, con sus rostros radiantes de orgullo, y de Siena, con sus ojos brillando con travesura juguetona. Aunque ya no estaban conmigo, su amor y apoyo seguían dando forma a lo que me había convertido. Además de estas fotos, tenía una cita enmarcada que decía: conviértete en mi principio rector. La recogí y leí las palabras familiares que resonaron más profundamente cada vez. Los caminos más difíciles a menudo llevan a los destinos más hermosos. Este mantra me recordó el viaje que había recorrido, lleno de desafíos y dificultades, pero que me había llevado a un lugar de profunda satisfacción y propósito. Cada palabra reafirmó mi compromiso de seguir su legado, honrando su memoria a través de cada decisión que tomé y cada niño al que ayudamos a través de la fundación.